Por más que tenga cara de limón, el hermano lo tiene que amar. Amén. Gloria. Gloria a Dios. Bueno, vamos a compartir. Mire qué hermosa la palabra del Señor. En el libro de Primera de Corintios, el siervo nos compartía. Qué tremendo. ¿Cuántos pudieron estar? Esto fue el día domingo, ¿no es cierto? ¿Cuántos pudieron estar el día domingo? Díganme amén. El día domingo teníamos que entrar hundiendo la panza para poder estar adentro, ¿vio? Porque no, realmente ni un alfiler entraba el domingo. Así que, pero es un pueblo grande que el Señor le ha dado a nuestro siervo y nosotros somos frutos. En 1 Corintios 2, hermosa palabra. ¿Cuántos le encontraron? Gloria a Dios. Estoy en Roma. Ahí está. Gloria a Dios. Bueno, son las 10. En el nombre de Jesús. Mire lo que dice la palabra del Señor. 1 Corintios 2. Nos hablaba mucho el Señor. Se recuerda que también compartió Apocalipsis. Amén. Apocalipsis, que el mensaje a la iglesia de Éfeso, que el Señor nos decía: he visto tus obras, tu arduo trabajo, ¿no es cierto? Pero dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Qué tremendo. Empezó con esa hermosa palabra, pero luego el Señor nos llevaba aquí a 1 Corintios 2:9. Y Pablo, que fue el que escribió a los Corintios es un lugar en Grecia, y les hablaba a los griegos. Fíjense qué tremendo, porque a veces no tomamos dimensión de lo que tenemos nosotros como hijos de Dios. Pero qué importante es poder escudriñar la palabra de Dios. Y Pablo les decía a estos hermanos, y les decía, porque dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ellos querían, no sé si alguna vez nos ha pasado, que queremos que nos digan algo que no sabemos, que queremos ver qué algo nuevo trae. Y los griegos esperaban eso, algo nuevo que les trajera. Y Pablo se paraba a hablarles, y estaban esperando una sabiduría humana. Y Pablo les decía en el libro de Corintios, les decía, vamos a leerlo desde el 1, amén. Esto es tremendo, porque lo que él quería transmitir no era algo que humanamente lo podemos conseguir. Y esto es lo que nosotros, y meditemos en esto, porque esto es muy profundo, porque lo que Dios nos ha dado a nosotros, no se lo ha dado a nadie. Lo que Dios nos ha dado. Por eso es tremendo cuando dice, viene Pablo y empieza a hablarle. Ustedes piensen, le está hablando a los griegos y está diciéndole, así que hermanos, cuando fui a vosotros, 1 Corintios 2, desde el versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra ni mi predicación, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder ¿de quién? De Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Mire, y el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios
ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor? Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Gloria a Dios. Le damos un aplauso a la palabra del Señor. Es palabra de Dios. Palabra que permanece por tantos miles de años, que el Señor nos permite hoy tener un acceso libre. Hoy tenemos ventajas que no tuvieron ninguna de las otras épocas. Hoy tenemos versiones, pero mire, de versiones de la palabra, de versiones popular, versión Reina Valera, versiones, hay muchísimas, Biblias de estudio pentecostal. Y quizás muchos en las otras generaciones no tuvieron la posibilidad de que hoy tenemos, que buscamos y lo buscamos en una versión y no la entendemos y lo buscamos en otra versión. Pero acá Pablo les decía a los griegos, ustedes no se confundan, yo no voy a hablarles de cosas, digamos, humanamente de mucha sabiduría. No es algo nuevo, que queremos que algo más nuevo nos diga, que Pablo pueda traer algo que nos abra la cabeza para poder entender algo que nunca antes lo hemos escuchado. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios, a veces decimos, vamos a compartir Juan 14:6. ¿Qué dice en Juan 14:6? Jesús es el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por... esa palabra ya la sé. Y decimos, bueno, vamos a leer un ejemplo. Juan 3:16, esa la sabemos todos, ¿no? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, amén, que entregó a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida. Esa palabra ya la sé. La damos vuelta y vamos a otra, y así. O vamos a hablar de Zaqueo, de la mujer samaritana, de la mujer que tocó el manto, de Bartimeo que fue ciego. Yo ya lo sé. O de la conversión de Pablo. No, yo ya lo sé. Y a veces nos cerramos a lo nuevo de Dios, a lo nuevo de Dios. Y acá Pablo le decía, mire, no busquemos nada humano. Lo que yo le traigo es algo que nunca nadie, ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha subido corazón. Y mire, y lo que estaba citando Pablo era Isaías 64, porque dice antes bien como está escrito. ¿Dónde está escrito? Ellos tenían los profetas. Ellos tenían en los papiros los profetas y estudiaban. Y lo vamos a leer, realmente es hermoso. Isaías 64. ¿Alguno ahí que la encuentre rápido? Estoy en el libro de Isaías. Mire, bueno, ahí lo encontré yo. Isaías 64. Voy a leer 4 versículos, porque son profecías del profeta. Oh, si rompieses los cielos y descendieras a tu presencia, se escurriesen los montes. ¿No es cierto? Está hablando de que desciende la presencia de Dios y se rompen los cielos y los montes se escurren. Dice, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hiciera notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Fíjese, el 3 y el 4 son los últimos versículos que leo de acá. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, dice, fluyeron los montes delante de ti, y nunca oyeron ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Mire, y el 5 lo vamos a leer. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, que los que se acordaban de ti en tus caminos, he aquí tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Ay nomás. ¿Qué decía Isaías? Hablaba de la grandeza y del poder de Dios y de las cosas que que solamente los que conocen a Dios pudieron escuchar.
Pero luego sigue Isaías, porque Isaías parece como si fuera un evangelio más. Isaías empieza a hablar, pecamos y hemos hecho lo malo y nuestras rebeliones y por cuanto todos hemos pecado. Y eso es el evangelio de Dios, porque el evangelio de Dios fíjese qué tremendo, son dos noticias, una mala y una buena. La mala noticia, el evangelio es así, empieza con una mala noticia. Todos somos pecadores. Algunos de los que estamos acá nunca levantó la voz, nunca rompió un plato, ¿saben decir algunos? ¿Alguno de los que está acá nunca se ofendió con nadie? Dice, la noticia, todos somos pecadores. Todos. Cuando decimos todos, es todo. Y yo soy el primero. Y la buena noticia es que Cristo vino al mundo para saldar esa deuda de nuestros pecados. Es que Cristo vino al mundo para darnos vida eterna cuando no la merecíamos, cuando habíamos sido enemigos de Dios. Pero es importante el evangelio completo, porque si nosotros solo buscamos las promesas de Dios, nos alientan, Él va a estar con nosotros, nos ayudará, nunca nos desamparará. Pero la primer noticia es que somos pecadores y es que necesitamos el perdón. Y a ver si alguien se acuerda cuando el siervo habló en Apocalipsis y dijo una palabra que es tan importante en el evangelio de Cristo. ¿Cuál será? Cuando le dice, por cuanto, dice, te aconsejo, no sé, que te arrepienta, dice la palabra de Dios. Algo así, ¿no es cierto? Así dice en Apocalipsis 2. El arrepentimiento. Entonces, no puede haber un evangelio de Cristo si no hay un arrepentimiento. Esa palabra golpeó fuertemente en mi vida el domingo. Porque a veces uno cree que el que se tiene que arrepentir son los que vienen por primera vez. ¿Es así o no? Muchas veces nos pasa eso. Decimos, bueno, ellos van a pasar y van a decir, Señor, perdóname, me arrepiento. Y nosotros como hijos de Dios decimos, bueno, no, para mí no es, será para alguien más. Ah, ya sé para quién es, para tal y tal que se tienen que arrepentir porque han hecho esto. Pero golpeó fuertemente en mi vida, porque Dios nos decía a nosotros, arrepiéntete, nos decía. Y eso es amor. La verdad, seamos realistas, a nadie le gusta que le digan, mire, Juan el Bautista predicaba y dice, generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Arrepiéntanse y den fruto de arrepentimiento, decían. Y la gente dice que se llenaba de gente que quería oírle a Juan el Bautista. Era una predicación dura, ¿es así o no? Es duro. Pero, joven, no vamos a cambiar si solo hablamos del amor y de las promesas y dejamos de lado las cosas que nos separan de la presencia de Dios. Mire, hoy por hoy está lleno de iglesias que solo hablan del amor de Dios, de las promesas de Dios. Pocas hablan de que Cristo viene porque eso trae miedo a la gente. Entonces la gente no va a ir. Entonces no hablan de la venida del Señor. Y no sé si a alguno le ha dado gracia al Señor alguna vez por estar en un ministerio en donde se nos trae el evangelio completo. Yo le doy gracias al Señor cada vez. ¿Por qué? Porque podríamos haber sido enseñados con el amor, con esto y con aquello. Y el domingo el Señor nos decía, arrepiéntete. Dice, porque entonces tomaré tu... Vamos a leerlo, amén, para no poner ni sacar, porque dice la palabra de Dios que aquel que pone o saca una tilde será culpable de juicio. Mire que es tremendo, ¿no? Compartir la palabra no es cualquier cosa. Dice así, Apocalipsis 2:2, amén. Después ya vamos a volver, estas tres palabras vamos a compartir. Amén. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. ¿Cuántos trabajan mucho los que estamos acá?
Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Dice, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y lo has hallado mentirosos. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen es para mí esa palabra? Esa es la palabra que nosotros necesitamos. A veces, cuando todos nos dicen sí, 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 no aprendemos nada, porque terminamos haciendo lo que queremos. Cuando el Señor nos confronta y nos dice, arrepiéntete, porque has dejado tu primer amor, porque te has enfriado, porque estás tomando en poco lo que yo te di. Arrepiéntete, nos dice el Señor. Y a veces esas son palabras duras, pero son palabras para sacudirnos y para que no continuemos en el error. Porque si nadie nos dice nada, vamos por mal camino. Nos vamos apagando, nos vamos enfriando y no tomamos esas decisiones que traen bendición a nuestra vida espiritual. Son decisiones que las tenemos que tomar. Y el Señor nos dijo a todos, este domingo, arrepiéntete y vuelve, vuelve. Eso es una palabra profunda, pero que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Entonces, mire, volviendo a lo que hablaba Pablo, ¿no? Él les decía a los griegos, yo no vengo con humana sabiduría, yo me propuse no saber nada, solo a Cristo y a este crucificado. Pablo podría presentar un montón de títulos o podría dejarlos con la boca cerrada, porque era una persona preparada, pero también era una persona que se encontró, o Dios lo encontró a él, en ese camino a Damasco, cuando una voz del cielo le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Se recuerda eso? Ese día Saulo entendió que no importaba todo lo que podía saber, todo el conocimiento humano, toda la sabiduría humana, todo lo que le daban las letras, las universidades, los títulos que tenía. Porque ahí se dio cuenta que había encontrado algo que no cualquiera lo tiene. Cuando Pablo le dice, primero, ¿por qué él les dice cosa que ojo no vio ni oído oyó? Luego yo me fui a Isaías para que veamos que no es, vamos a ver hombres volando, vamos a ver, qué sé yo. No, estamos hablando de que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y la sabiduría humana, o lo que un hombre habla, lo podemos entender, pero no es algo nuevo. Nosotros como hijos de Dios tenemos la originalidad que nos trae el Espíritu Santo de Dios. Entonces, nosotros, por eso dice, ¿quién conoce la mente del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Entonces, ¿quién conoce la mente de Dios sino el Espíritu de Dios? Lo sigue diciendo, amén. Entonces, lo que Pablo le está diciendo, hermanos, nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, y lo que traemos es nuevo, y lo que tenemos es nuevo, porque no otro hombre común no lo puede entender, porque las cosas espirituales
Por eso se va explicando la palabra después. El espiritual, mire qué tremendo. La vamos a leer un poco más porque se va explicando la palabra del Señor. Dice, sin embargo, el 9 lo habíamos leído, el 11. Porque ¿quién? 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Quién tiene el espíritu de Dios? Y nosotros no hemos recibido un espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dígale al hermano que está al lado suyo, para que sepamos lo que Dios te ha concedido. Gloria a Dios. Lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Sigue hablando de la sabiduría humana. Porque los griegos estaban en eso, querían sabiduría, querían conocimiento. Dice, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué tremendo, ¿no? Dele un aplauso al Señor. En el nombre de Jesús. Hermano, lo que nosotros tenemos es cosa que ojo no vio y oído no oyó. Pablo les decía, es a Cristo. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen misma de su sustancia. El que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Y el que vino a este mundo y él se entregó por cada uno de nosotros. Cristo es el todo del hombre. Y Cristo es el objeto de nuestra alabanza. Cristo es el tesoro escondido. Dice la palabra de Dios que estamos con Cristo, escondido con Cristo en Dios. Entonces, Cristo es la verdad. Cristo es el camino. Cristo es la vida. Pero Cristo es el corazón de la Biblia. Es Cristo. Cristo es la puerta que nos abre el acceso al cielo. Y el que rechaza a Cristo, rechaza la vida eterna. Entonces, la palabra de Dios es profunda, pero a veces humanamente no la podemos comprender, porque se debe discernir espiritualmente. Porque Pablo le está diciendo, no pretendan que un hombre natural pueda conocer o pueda entender lo espiritual. Cristo es la sabiduría de Dios. ¿Por qué un joven? Vamos a nosotros, la vida de hoy, a la práctica. ¿Por qué un joven, cuando conoce al Señor, deja, por ejemplo, de fumar? O deja de tomar drogas. O deja de emborracharse. O porque el joven tiene a Cristo, que es la sabiduría de Dios. No es sabiduría de este mundo, porque el que tiene una etiqueta la ve y sabe que lo está dañando, pero no puede tomar la decisión de decir, no, esto me va a matar, porque es espiritual. Porque un joven cristiano que tiene a Cristo, porque estamos hablando, hoy por hoy, hay iglesias de toda clase, hermano. Por eso, nuevamente, dele gracias a Dios por el lugar donde usted está, por el lugar donde usted se congrega. Porque hay iglesias que enseñan mal la palabra de Dios. Porque hay iglesias que a la juventud le ponen, por un ejemplo, un pub para que no se vayan afuera, ¿no es cierto?, a escuchar cosas. Pero simplemente le están dando lo mismo que el mundo tiene para retenerlo. ¿Cuánto tiempo lo van a retener si en su corazón está eso? Pero el espiritual
el espiritual no necesita copiar a nadie, porque el espiritual tiene la sabiduría de Dios, porque tenemos al Espíritu de Dios. Nosotros somos los originales, porque nosotros tenemos, Dios te revela. O sea, el Señor te revela y te da primicia. Y esto es lo que hablaba el siervo. El ministerio comienza con primicia, que no podíamos explicar, que no podíamos entender, pero que el Espíritu Santo hacía lo que quería. Porque quizá había lugares, iglesias, en donde quería entrar y no lo dejaban. Porque apenas alguien sentía un poco la presencia de Dios, ya había una iglesia bautista cerca de casa. Estamos hablando que la doctrina es una doctrina correcta, ¿no es cierto? Pero la manifestación del Espíritu Santo se la privaban. Y había una hermana que en la oración empezaba a hacer medio como hacían los hermanitos acá, ¿no es cierto? Empezaron, porque los hermanitos en media son inquietos, ¿vio? No pueden orar tranquilo, tienen que estar así, poner una cara así de limonada sin azúcar cuando estamos orando, ¿no es cierto? Entonces esta hermanita, yo me acuerdo porque nosotros con mi papá íbamos a esa iglesia muy de una vez, 2 veces, y la agarraban y le decían que tenía demonio, y era el Espíritu Santo, que descendía la presencia de Dios de tal manera que el cuerpo no puede contener, ¿me entiendes? O sea, y no eran demonios. Entonces, y el Espíritu Santo acá hacía lo que quería, así que al Espíritu le gustaba venir a Medea, porque acá lo dejaban hacer todo lo que quería. Y éramos criticados, éramos criticados porque no era fácil. Pero los frutos son los que hablan, hermano. Los frutos son los que hablan, porque hoy podemos ver la cantidad de frutos. Y los frutos, ¿sabe qué? Más allá de las cantidades de gente, no hablo de gente, hablo de frutos. Familias restauradas, jóvenes restaurados, hogares reconstituidos, personas que salieron de la delincuencia y abandonaron todos los hábitos, porque el Espíritu de Dios tomó el control de esas personas y son personas de bien en la sociedad. Entonces, esos frutos hablamos, ¿me entiendes? Y eso, Pablo les decía, nosotros tenemos una sabiduría que no es de este siglo, que no es de este mundo. No intentemos imitar al mundo, no intentemos copiar al mundo, porque ellos copian porque no tienen revelación. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo, le decía Pablo. Y le venía y le decía a los griegos, y esto nos habla a nosotros. ¿Por qué un joven debe comportarse como es debido? Porque la sabiduría es sabiduría de Dios. ¿Me entienden? No es humana. Es que el Señor nos enseña a vivir. ¿Quién nos enseña a dejar las malas palabras? Yo decía muchas malas palabras antes. Y no podía decir 2 palabras que ya decían malas palabras. Y cuando llego al Señor, lo primero que le decía yo, todo bien, me gustaría seguirte, pero yo tengo esta boca y tengo estas cosas en el corazón y tenía tantas cosas que cambiar que yo pensaba, digo, no, a Dios le va a ser más fácil buscar a otra persona que tenga que cambiarlo menos que a mí. Pero eso es sabiduría humana, porque uno humanamente dice, no, hay que hacer un montón de cosas, más bien buscamos algo que, como si fuéramos a comprar un auto, tiene muchos detalles, no, vamos a buscar algo que no tenga detalles. Es humana sabiduría, porque para Dios no hay nada difícil, porque no hay nada imposible para Él, porque Él hizo todo lo que se ve de lo que no se veía, y lo hizo con la palabra de su boca, porque con el poder de su palabra le dio vida, porque Él es vida. Y por eso vino al mundo y murió, pero la muerte no pudo contra Él, porque Él es vida. Entonces la vida prevaleció sobre la muerte, por eso resucita, porque Él no tiene nada con la muerte. Cargó con nuestros pecados, porque era la única persona capaz de devolvernos la vida.
a pesar de que cargó con la paga del pecado, que es la muerte. Entonces, ahí es donde la sabiduría de Dios entra, y ahí es donde la enseñanza para nosotros, joven, no imitemos al mundo, porque el mundo no sabe lo que hace. No podemos seguir a alguien que no sabe a dónde va. Pero Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Sabemos por qué no hacemos esto, por qué no hacemos aquello. Y no porque nos han lavado el cerebro. A nosotros nos lavó la sangre del Cordero en la cruz del Calvario y nos dio vida eterna a nosotros. Y nos restauró. Joven, amamos al Señor porque Él nos amó a nosotros, porque la luz resplandeció en nosotros y las tinieblas no pudieron prevalecer. Yo era una persona que tenía muchas tinieblas en mi mente, en mi vida. Pero cuando llegó la luz de Cristo, por eso no hay nada difícil para Él. Le decía que decía malas palabras y yo decía, ¿cómo voy a hablar de Dios si digo malas palabras? Pero ignoraba la obra del Espíritu Santo de Dios, porque Dios hace nuevas todas las cosas y solamente tenemos que arrepentirnos, pero arrepentirnos de corazón para que el Espíritu haga lo que Él quiera con nosotros. Por eso, joven, esta es la noche. Dios, lo que Él nos ha dado es cosa que ojo no vio, ni oído oyó, es Cristo, ni ha subido a corazón de hombre. Por eso después sigue diciendo, y vamos a leer unos versículos más y ahí ya vamos cerrando, amén, para hacer una oración. Pero Dios nos la reveló ¿a quién? A nosotros, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos que lo que Dios nos ha concedido, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuántas veces no entendíamos las cosas? No entendimos. A mí me pasa que quiero hablar a veces de Dios a personas, no entienden. No entienden, un ejemplo hoy, ¿cómo es que dos novios no tienen que tener relaciones sexuales hasta que se casen? No le entienden, no le entra. ¿Cómo hacen? No me digas que no lo pueden entender. Pero mire hasta dónde hemos llegado, ¿no? Porque hace un tiempo, cuando yo era chico, si una jovencita quedaba embarazada era una vergüenza para la familia. Hoy no, cambiaron las cosas. Pero nosotros a través del Espíritu de Dios tenemos sabiduría de Dios. Joven, no imites, no copies, porque tenemos la revelación que nos trae el Espíritu Santo de Dios. Y esa es la sabiduría de Dios, que Cristo vive en nosotros. Esto no es poca cosa. Esto no es poca cosa. Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo es la esencia de Dios. Cristo vino desde el seno del Padre, dice en Juan. Cristo es Él, lo que descubrimos en la palabra de Dios. Es lo que nos da vida y es lo que sostiene y sustenta la creación. La rueda de la creación es sustentada en Él. Por eso no hay que decirle tanto, no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto y no hagan esto. Hay que enamorarse de Cristo. Porque cuando nos enamoramos de Cristo, no necesitamos que nadie nos diga qué tenemos que hacer o qué no. El Espíritu Santo de Dios, como quitó las malas palabras en mi vida, la arrancó. Créame usted, no digo más. ¿Por qué? Porque habita el Espíritu Santo y porque no, ni siquiera
puedo imaginar, soy templo del Espíritu Santo de Dios. Usted es templo del Espíritu Santo de Dios. Algunos templos están limpios y otros templos hay que limpiarlo a cada rato, pero hay que limpiarlo, joven. No, dice, bienaventurados los que lavan su vestidura para tener acceso al libro de la vida. Quiere decir que los que se esfuerzan son los que van a llegar. Dice, porque que persevera hasta el fin, ese será salvo. Yo creo que acá tenemos muchos ejemplos de jóvenes que se han equivocado, pero han perseverado. Persevera en la gracia del Señor. Persevera en el Señor. Persevera, enamórate de Jesucristo. Descubre a Cristo en la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, Cristo está en toda la palabra. Está en Isaías, está en Corintios. Cristo es la sabiduría de Dios. Y Cristo es lo que nos hace diferente a nosotros. Por eso estamos en esta noche, porque el Espíritu Santo nos trajo para bendecirnos, para darnos palabra. Que hoy, cuando salgamos de este lugar o termine esta reunión, pensemos esto: no es poca cosa lo que tenemos, porque lo que tenemos dice que es un tesoro que Dios ha puesto en nosotros. Es Jesucristo que está en nosotros. Y que lo que tenemos que hacer nosotros es perseverar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos a equivocar, nos vamos a caer, nos vamos a resbalar, nos vamos a ensuciar, pero nos tenemos que rápidamente pedir perdón y arrepentirnos. Yo creo que en esta noche hay mucho para arrepentirnos, porque esa es una palabra poderosa, porque es una palabra de renovación que nos hace empezar de nuevo. Y por ahí muchas cosas no pueden hacer porque no se arrepintieron. Todo pecado que no confesamos, no estamos arrepentidos. Es decir, hay un montón de cosas que nosotros no le hemos confesado y explican por qué no puedo hacer, por qué se me frena, por qué se cierran las puertas, por qué estoy trabado, por qué no puedo avanzar, porque no hemos confesado. Porque todo pecado que nosotros no confesamos, no lo hemos renunciado. Y yo creo que esta noche es una noche para confesarlo delante de Dios. Mira la bendición que en la iglesia cristiana no tenemos que ir a una persona a decirle las cosas malas que hemos hecho. Se lo decimos al Señor. Pero nos tenemos que confesar y arrepentir. Decir: Señor, ahora vamos a hacer una oración en unos minutitos. Le voy a invitar a los músicos, vamos a ir sumando, ¿o no? Amén. Pues le vamos a decir así. Le invito a que se ponga de pie en el nombre de Jesús, para que dele la gloria a Dios, dele la gloria al Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Estamos solo con un objetivo, y es agradar a Jesús, agradar al Señor. Porque Él es el que viene a buscarnos, porque Él es el que pagó el precio por nuestros pecados, porque fue Él el que fue a la cruz. Él murió por nosotros. No murió un amigo tuyo, no murió un padre tuyo, murió Cristo por nosotros. Él murió por nosotros. Pero el Señor dice, el evangelio completo es ese: somos pecadores, necesitamos arrepentirnos, y Cristo vino a traer la solución, el perdón de nuestros pecados. Si hay alguien que ha venido por primera vez, te invito, no te vayas a tu casa sin este tesoro que es Cristo. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo es en nosotros, esperanza de gloria. Es Jesús, es su nombre, el nombre que es por sobre todo nombre. Ante el nombre de Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo Jesús es el autor y consumador de la fe. Él dice que a través del sufrimiento aprendió la obediencia. A través del sufrimiento aprendió la obediencia. Él está sentado a la diestra de Dios. Es adorado por los ángeles. Es temido por los demonios. Él es Jesucristo. Él es amor.
El amor está en Él, porque Él es amor. Él es amor y entregó su vida por nosotros, que éramos enemigos de Él, enemigos de Dios. Pero a través de Él fuimos reconciliados con Dios, a través de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es. Él es por siempre, Él es para siempre, Él es Señor, Él es Rey de Reyes, Él es Jesús, es quien nos salva, Él es quien nos restaura, Él es nuestro consolador, es Él, Jesucristo es. Por eso, si alguien ha venido por primera vez, no te vayas a tu casa sin haber recibido a Cristo en el corazón. Los que están escuchando o les puede llegar este video, sepa que Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida, Jesucristo es el todo del hombre, Él es el sentido de la creación, Él es el que sostiene y sustenta todas las cosas. Es Jesús, Él es el centro, Él es el que nos formó, el que estuvo en la creación, el que camina con nosotros, el que vino a caminar con los pecadores, el que entraba en las aldeas de Israel, el que consolaba, el que hablaba a prostitutas, a publicanos, a pecadores, a pescadores, el que convivía con nosotros, el que andaba en medio de la multitud. Jesucristo. Enamórate de Él, enamórate de Él. No es religión, Jesús no es religión. Muy lejos de ser religioso. La gente que no conocía las leyes le creía, le entendía, lo escuchaba. Jesucristo no es religión. En el nombre de Jesús. Si alguien vino por primera vez y trajiste un amigo, una amiga, te invito, vamos a hacer una oración juntos en esta noche. Lo vamos a hacer con los que están siguiéndonos también a través de la transmisión. Pero también para los que ya tenemos a Cristo, para los que ya conocimos de Él, para los que ya hemos sido restaurados, para los que hace un tiempo hemos entregado nuestra vida y nos hemos rendido a Él. El Señor nos dijo: arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Arrepiéntete y vuelve a las primeras obras, dice el Señor. Por eso, esta palabra es para cada uno de nosotros. De cuántas cosas yo me tengo que arrepentir, cuánto tengo que confesar, cuánto he tomado quizás en poco tu palabra, los privilegios de poder seguirte, de poder servirte, de poder hablar de ti. Cuántas cosas por arrepentirme, cuánto hablo contigo. Dije un día voy a orar todos los días y no lo he cumplido, Señor. Dije un día voy a leer tu palabra. Señor, necesito tu perdón, necesito tu guía, necesito tu perdón. En esta noche, Señor, cada corazón dispuesto, cada joven, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Que tu palabra llegue, Dios, como esa espada de doble filo, que nos incomode, Señor, para volver a las primeras obras, para tomar decisiones, para arrepentirnos en esta noche, para tomar decisiones, para volver a las sendas antiguas, Señor, para volver a las sendas antiguas, Dios. Para tener una vida de oración, de clamor, para que nuestra vida espiritual pueda dar un salto, Padre, para que nuestra vida espiritual pueda fluir, bendito Señor, porque tu palabra me enseña cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Señor, aquí hay muchos jóvenes que te amamos de corazón. Acá hay muchos jóvenes que hemos reconocido nuestra necesidad.
que hemos reconocido que necesitamos una restauración, una restauración. Vamos a hacer la oración, los que están escuchando, para aquel que está escuchando y quiere reconciliarse con el Señor. Repetí conmigo, te voy a hacer esta oración para poder reconciliarnos con Dios, para poder aceptarlo en el corazón como Señor, como Salvador, para poder arrepentirnos de toda obra mala, para pedir el perdón de Dios, para volver a las primeras obras, para volver a las primeras obras. En el nombre de Jesús le decimos así: Señor Jesús, te recibo en mi corazón y te acepto como Señor y como Salvador de mi vida. Señor, me arrepiento de todo pecado, me arrepiento de todo lo malo que he hecho, Señor. Me arrepiento de todo lo bueno que no hice, Señor. Me arrepiento, Padre, y quiero volver. Y quiero tenerte en mi corazón. Quiero que tu Espíritu Santo tome el control, que me ayudes a hacer tu voluntad, que me guíes, Padre, por estas sendas, que me enseñes a hacer tu voluntad, a agradarte, bendito Santo. Que me enseñes a caminar este último tramo que estoy sobre la tierra. Señor, dame espíritu de oración. Dame amor por las almas. Señor, dame amor por tu palabra, para poder instruirme en ella, para poder leer tu palabra, para poder conocerte más. Enséñame, Dios. Enséñame, quiero enamorarme de ti en este último tramo, en este último tiempo que queda sobre la tierra, que vienes a buscar a tu iglesia. Señor, quiero enamorarme de ti, bendito Santo. Volver a amar, Padre, las reuniones. Volver a anhelar las oraciones. Volver a amar el servicio, Señor. Volver a prepararme espiritualmente para vivir un culto, una reunión, una administración. Poder ayunar para prepararme ante el servicio, Señor, que me toque hacer. Padre, dame más temor por ti, Señor. Aumenta el temor hacia ti, Señor. Como dice tu palabra, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Padre, danos temor, Padre, para poder quitar ese calzado, para poder tener reverencia, Padre. Reverencia ante ti, reverencia ante el lugar santísimo, reverencia ante el lugar donde habita tu presencia, donde fluye tu presencia, ante el lugar donde se habla de tu palabra, Dios. Danos oídos afinados para escuchar lo que tú nos hablas. Danos oídos afinados para escuchar tu voz, para interpretar tu voluntad, para tomar decisiones, Padre, para poder tomar decisiones que nos acerquen a ti, bendito amado. Danos amor por las almas para llevar el mensaje de salvación, para llegar a cada corazón, para llegar a esas vidas, Padre. Padre, para tu gloria, danos fuerza, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, para tu gloria. En el nombre de Jesús, bendito Santo. Jesús, y lo que harás en mí. Adórele al Señor unos minutos más, entremos en su presencia. Jesús, y lo que harás en mí, y en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
y en mí, y en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe. Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden levantar sus manos al cielo? Un momento más, decirle, precioso. Decirle, recibe, recibe, fuerte, precioso. Recibe toda la gloria, recibe, precioso. Creo en ti, decirle, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de